Ciertamente estamos aquí con un solo propósito de que la palabra del Señor pueda ser sembrada, ahondada en nuestra vida, en nuestros corazones, a la misma vez que la palabra de Dios pueda alumbrar nuestro entendimiento, porque ciertamente lo necesitamos. Dile que está a tu costado, lo necesitas. Lo necesitamos. Necesitamos ciertamente ser iluminados por la palabra de Dios, porque la palabra ciertamente brota un resplandor único para que el hombre pueda salir de la oscuridad o de las tinieblas de sus propios pensamientos. Y es lo que nos dice el libro Primera de Juan. No hemos pensado en proyectar estos versículos aquí, así que solamente lo voy a leer para que usted pueda escuchar algo interesante, lo que Dios nos viene a hablar, para poder dar paso al tema de esta mañana. Pero es importante leer estos versículos que están en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estos versículos son tan maravillosos porque nos dan a conocer, uno, de que Dios es luz. En pocas palabras, Dios es santo, santo, santo es Él. Y donde está la santidad, o donde está Dios, su presencia, el pecado no puede prevalecer. Porque Él es santo, santo, santo. Y porque Él es la luz. Así como cuando la luz es encendida en un lugar y la oscuridad se disipa inmediatamente, se desvanece inmediatamente, de la misma forma, la presencia de Dios, cuando se manifiesta en la vida del hombre, va a disipar el pecado que hay en él. La palabra del Señor nos da a entender, en estos versículos que hemos leído, que ciertamente el hombre necesita ser alumbrado por la palabra de Dios. Necesita ser alumbrado por Él, para que deje de andar en tinieblas o en la oscuridad. Porque la palabra nos dice que aquel que dice tener comunión con Dios tiene que andar en la luz como Él es luz. Porque no hay comunión, las tinieblas, con la luz. Pero la palabra no solamente nos dice eso, sino también nos enseña de que si el hombre ciertamente está caminando en pecado, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y nos llama a que podamos confesar nuestros pecados. Pero si decimos que no hemos pecado y nos creemos justos a nuestra vista, la palabra nos enseña, nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, por otro lado la palabra dice, lo hacemos a Él mentiroso. Y la palabra quiere decir que no está en nosotros. Porque la palabra de Dios viene a nuestra vida para poder conocer una de las cosas a Dios, claro que sí, pero también nos da a conocer el pecado que hay en nuestro corazón. Porque el pecado en el hombre no es solamente una conducta, un estilo de vida o unas actitudes equivocadas, sino el pecado se origina en el corazón del hombre.
Y las acciones, las conductas, el estilo de vida, la forma como se conduce tal persona va a evidenciar cómo se encuentra su corazón. Es por eso que Dios ataca y apunta por medio de su palabra a la raíz del gran problema que el hombre atraviesa hoy en día, y eso se encuentra en su corazón. Dile que está a tu costado, cuida tu corazón. Y la mejor forma de cuidar nuestro corazón es que ciertamente la palabra del Señor pueda ser sembrada en ella. Ahora, hablando de estas cosas, acerca de cómo Dios viene a alumbrar al hombre, y cuando hablamos de alumbrar al hombre, estamos hablando de que la palabra nos enseña que Dios viene a alumbrar la mente del hombre. Y cuando hablamos de la mente del hombre, la mente del ser humano, ciertamente es un tema muy amplio y muy variado hablar de la mente humana hoy en día. Porque hay muchas cosas que pasan por la mente de cada persona, de cada individuo, que lo llevan ciertamente a tener actitudes, a cometer acciones o a normalizar muchas cosas en su vida personal de acuerdo a cómo él o ella ciertamente mira la vida, de acuerdo a cómo él o ella se mira a sí mismo. Cuando hablamos de la mente del hombre, podemos inclusive mencionar que la mente del hombre es tan poderosa que influye tanto en la persona que capaz pueda creer muchas mentiras como una verdad. La mente del hombre es tan profunda y tan diversa que en la mente de cada persona ciertamente hay una guerra, una batalla. Hoy en día encontramos muchas personas que están atravesando escenarios de ansiedad o cosas similares, y todo empieza por los pensamientos que están en su mente, que los lleva a tener un estado emocional o actitudes o comportamientos en su vida personal. Una de las cosas que vamos a hablar es eso, acerca del poder de la mente. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña, nos da a conocer que Dios es un Dios que viene a transformar toda nuestra vida, viene a renovar completamente todo nuestro ser. Y es importante poder detenernos en este punto para recordar en unos y para que usted pueda conocer también lo que la palabra de Dios promete a la vida del hombre respecto a los pensamientos que hay en él o en ella, respecto a su mente de cómo se encuentra. La palabra del Señor nos va a llevar a un versículo, pero antes de eso voy a poder contar una historia o un hecho, mejor, un hecho real, porque es un hecho, donde pasó esto en Estados Unidos, donde un científico ciertamente fue a una cárcel, donde en esta cárcel había unas personas sentenciadas a cadena perpetua y último a una muerte donde va a tener que ser electrocutado. Esta historia nos cuenta este hecho de que al sentenciado le dijeron que tienes una opción de dejar la silla eléctrica y pasar un experimento por parte de un científico. ¿Y cuál era ese experimento? El experimento consistía en que simplemente te iban a hacer un corte en la muñeca y así que te puedas desangrar, y si sobrevives, bien, pero hay una alta probabilidad que simplemente no vas a sobrevivir. El sentenciado optó por esa muerte, a morir electrocutado. Así es que el científico lo pasó a la sala donde va a estar este hombre en una camilla bien alta, amarrado de pies y manos, donde ciertamente ese hombre es atado y su brazo colgado.
Él está viendo lo que le están haciendo. El doctor agarra un cuchillo y simplemente le hace un corte a ese hombre en la muñeca. No tan profundo, pero sí lo suficiente para que esta persona que está postrada en la camilla pueda sentir que lo cortaron. ¿Sí? Imagínense usted, hasta ahí. El sentenciado no sabe de que debajo de la camilla el doctor ha puesto un suero con una válvula. Y debajo del suero está un recipiente de platino donde el sentenciado va a escuchar supuestamente las gotas de sangre que le va a caer de su muñeca. Nuevamente, el sentenciado está en la camilla, su brazo está colgado, sintió el corte y a la misma vez que sintió el corte, el doctor abre el suero sin que el sentenciado sepa y deja gotear gota a gota en la vasija donde el sentenciado está escuchando esas gotas. Mas no lo está viendo, pero lo está escuchando. Dice la historia de que pasan unos minutos y el sentenciado empieza a ponerse un poco más pálido. El doctor empieza a decir unas palabras solamente y dice, la sangre ha cambiado de ritmo, de que estaba más rápida, ahora está un poco más lenta. Pero solamente el doctor sabe que de su muñeca del sentenciado no sale ni una gota de sangre. Lo que el sentenciado sí sabe es que la han cortado. Conforme pasan los 10 minutos más, el doctor empieza a cerrar poco a poco la válvula para que la gota sea más lenta. Dice que el sentenciado se pone pálido, se pone amarillo, los labios resecos. Pasa unos minutos más y simplemente poco a poco el doctor empieza a cerrar la válvula para que las gotas del suero dejen de gotear hacia la vasija y así el sentenciado va a pensar que ya se ha desangrado. Pasan los minutos, el doctor hace eso y prácticamente el sentenciado dice que le da un paro cardíaco y muere. El doctor mencionó estas palabras después de este experimento y dice así, y quiero que usted lo escuche. El doctor mencionó lo siguiente: probar que la mente humana cumple al pie de la letra todo lo que le es enviado y aceptado por el individuo, sea positivo o negativo. Y que tal acción envuelve a todo el organismo, sea en la parte orgánica o psíquica. Por otro lado, esta historia es una alerta para que filtremos lo que nos envía nuestra mente, pues ella no distingue lo real de lo fantástico, lo cierto de lo equivocado, simplemente graba y cumple lo que le es enviado. Este es un hecho real. Ahora, ¿por qué menciono este hecho? Porque ciertamente hoy en día nosotros podemos congregarnos como iglesia, podemos alegrarnos unos a otros, podemos festejar muchas cosas como el día de hoy, pero lo cierto es que cada uno de nosotros vive una realidad en su vida personal. Tiene una realidad en su casa, en su hogar, en su familia. Y lo que Dios desea, anhela y quiere para su vida es que también Él sea tan real como hoy en su vida personal.
que Él sea tan real como hoy en los problemas, en las circunstancias que usted pueda atravesar el día de mañana. Amén. La voluntad de Dios nos enseña ciertamente que Él es muy intencional en que cada uno a que Él está llamando lo pueda conocer. Ahora, lo cierto es que en esta historia que hemos leído nos brinda una importancia acerca de la influencia que tiene lo que recibimos usted y yo en esta vida. Lo que recibimos pueden ser por nuestros ojos, lo que vemos, puede ser por nuestros oídos o puede ser por lo que percibimos o sentimos. Sea cual sea, ciertamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos recibiendo. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que el hombre recibe en este mundo? Si nos hacemos otra pregunta, ¿habrá algo relacionado a Dios, de quién es Él y de su voluntad en ese mundo, lo que el hombre recibe? Y lo cierto es que la respuesta es, no hay nada de lo que este mundo puede dar para que el hombre pueda conocer a Dios. Porque lo que este mundo enseña es solamente que el hombre esté puesta su mirada en sí mismo. Lo que este mundo enseña es que el hombre ponga su confianza, ponga su esperanza en las cosas que este mundo le ofrece. Ahora, es importante mencionar estas palabras. ¿Cómo cree usted que se encuentra la mente del hombre en este mundo? ¿O cómo usted cree que nos encontramos usted y yo antes de ser hallados por Dios? Porque a veces pensamos que por el hecho de que congregamos los domingos o por el hecho de que asistimos a una reunión durante la semana es más que suficiente para que Dios opere en mi vida personal. Es más que suficiente para que de una forma u otra Dios se agrade de mí. Y lo cierto es que la palabra del Señor nos brinda características acerca del estado de la mente del hombre, cómo se encuentra hoy en día y cómo se encontraba nuestra mente. Y vamos a leer Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, versículo 3 dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra nos enseña, y quiero enfatizar en estas palabras de estos versículos donde dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando la Biblia habla acerca de la carne, está hablando de la condición espiritual que el hombre se encuentra. ¿Y cómo se encuentra? En pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que simplemente el hombre está ajeno de Dios y acerca de quién es Él y de su voluntad. Por eso vamos a ir a Efesios 4, versículo del 17 al 19, para poder un poco entender más a detalle lo que la palabra da a conocer acerca de la mente del hombre. Efesios 4, del 17 al 19 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre hace tanta maldad? ¿Por qué el hombre es tan perverso? ¿Por qué el hombre manifiesta una violencia? ¿Por qué el hombre es tan brutal para poder delinquir? El versículo te da a conocer que el hombre ha perdido toda sensibilidad por el pecado en él, porque hay dureza en su corazón. En algunos se manifiesta de una forma tan notoria, en otros simplemente no. Pero igual, si usted ve, ¿no? Llegó el fruto y vemos que hay una cosecha de papayas, hay una papaya inmensa y una papaya tan pequeñita. Ambas son papaya. El fruto es más grande, uno, el otro más pequeño, pero ambos siguen siendo fruto. Algunos el pecado se manifiesta de una forma muy notoria y muy extrema, y en otros no, pero igual sigue siendo pecado. La palabra del Señor nos enseña en estos versículos que el hombre está caminando en la vanidad de su mente. Tiene una mente vana, una mente sin provecho, una mente donde le dirige y le conduce para que camine en esta vida no cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó, sino para que busque saciarse, satisfacerse a sí mismo, egoístamente, convenientemente, donde simplemente en esa línea no está Dios. El hombre anda en la vanidad de su mente. El versículo 18 te lo desglosa de una forma y te dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso Jesús dijo, el que me sigue dejará de andar en tinieblas. Dando a entender que un entendimiento entenebrecido, pesadumbroso o en tinieblas, simplemente por más que quisiera en sus pensamientos cerrados creer en un Dios, no va a conseguir creer en un Dios verdadero. Porque hoy en día cada persona ha construido un Dios en su mente. Este Dios que el hombre ha construido en su mente tiene que sí o sí encajar en lo que él o ella quiere ver en su vida. Tiene sí o sí que encajar en lo que él o ella le gustaría tener, ver en su vida personal. Pero entendemos la palabra que cuando Dios nos ha hallado, cuando Él nos ha rescatado, la palabra nos dice que Él nos ha rescatado con precio más que del oro y de la plata, con la preciosa sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con ese precio Él nos ha rescatado. Él pagó el precio para no hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque entendemos, según la palabra, que el hombre está caminando solamente en la voluntad de su naturaleza que está en pecado. Y por ningún lado el hombre va a poder ir hacia la voluntad de Dios. Solamente es por medio de Cristo, por medio de su palabra, de que el hombre pueda ciertamente hallar gracia ante los ojos de un Dios santo, santo, santo. Es por eso de que Dios, cuando nos ha hallado, nos ha encontrado o te está llamando, es para que usted y yo podamos trabajar, porque no se va a dar esto con un abrir y cerrar de ojos. No, usted tiene que ser responsable en esto. Usted y yo tenemos que ser responsables en el llamado de Dios. Estamos hablando de responsabilidad. Y la responsabilidad que Dios demanda es que usted y yo podamos trabajar en nuestra mente para que podamos salir
del engaño, de la mentira, de la falsedad de nuestro propio corazón a ciertamente una dirección donde se encuentra la verdad, la justicia, la santidad de Dios. Y eso es algo que Dios nos llama a que lo vivamos en nuestra vida personal. Como bien en estos versículos nos enseña, Efesios 4, del 22 al 24, dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir. Interesante, ¿no? Porque el versículo te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Quiere decir que antes de que Dios lo hallara usted, o mejor dicho, una vez que Dios le halló, lo que usted vivía, la manera, la forma, cómo se conducía, quedó en el pasado. Es lo ideal. Pero a veces sucede que a pesar de que Dios nos ha hallado, nos ha rescatado, nos ha dado su palabra, que son sus promesas para creerlo, nosotros estamos en el presente, pero nuestra mente sigue en él y traemos lo pasado a lo presente. Y estamos siendo como el pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? Una vez que Dios se manifestó mediante las plagas que ciertamente fueron enviados para el pueblo egipcio, todas las plagas las sufrían, los padecían los egipcios. A pesar que en el mismo lugar estaban los hebreos, el pueblo de Dios, escogido por misericordia. De tal forma, imagínese usted, de que toda agua de ese lugar era simplemente contaminada por sangre. El egipcio abría su caño, abría la tapa de la cisterna, ¿y qué encontraba? Sangre. El hebreo abría su caño, abría la tapa de su cisterna, ¿y qué encontraba? Agua. Imagínese usted, tales señales y prodigios que Dios demostró a su pueblo para que crea en él. A pesar de ello, el pueblo fue llevado ciertamente por medio de Moisés, que fue un hombre que Dios levantó, y cuando se encontraba con el Mar Rojo, el pueblo tenía miedo, porque le seguía la carrocería del faraón para matarlos. Y en vez que el pueblo, viendo lo que ha hecho Dios, diga a Moisés, pide a Dios para ser librados, el pueblo dice, Moisés, ¿por qué nos has traído hasta aquí para morir? Mejor nos hubieras dejado allá. Empezaron a murmurar y a quejarse. Y la palabra dice que Moisés oró. Y Dios, en su gran misericordia, abrió el mar para que su pueblo cruzara como por tierra. Y sucedió. La palabra nos enseña que a pesar de que sucedió eso, y una vez ya cruzaron el Mar Rojo, una vez ya el pueblo de Israel caminando por el desierto, cada cosa que atravesaban, cada adversidad, el pueblo, ¿qué es lo que decía Moisés? Moisés, nos hubieras dejado en Egipto, siquiera ahí comíamos, bebíamos, disfrutábamos. ¿Para qué nos has traído acá? Para morir de esta forma. Moisés, imagínese, aún seguía en el pasado y no contemplaba lo presente, de que Dios hizo pasar a su pueblo por el desierto con la única finalidad de que este pueblo pueda conocerlo a Él. La palabra nos enseña en este versículo de Efesios 4, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. La pregunta para usted en esta mañana es,
¿Hay en usted esa pasada manera de vivir? ¿Hay en su vida personal esa diferencia que podemos decir el antes y el ahora? La palabra nos dice y nos presenta de esta forma a quienes han sido hallados por misericordia y por gracia, de que podamos diferenciar nuestra vida, nuestro estilo de vida o nuestra vida personal, de que ciertamente Dios es un Dios que hace esa diferencia una vez que ha hallado, una vez que está obrando en el corazón de aquel individuo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos verdaderos. Que está viciado conforme a los buenos deseos. Que está viciado conforme a los deseos provechosos. Dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tales deseos, dice la palabra del Señor, que han engañado al propio hombre para que piense que su vida consiste en solamente satisfacer aquellos deseos. El deseo engañoso engaña al propio hombre para que él o ella crea que su vida consiste solamente en satisfacer aquellos deseos que dicta su corazón, donde encuentra placer, que solamente es temporal y momentáneo. La palabra del Señor nos enseña que ciertamente Dios nos dice, despójate. Dile que está a tu costado, despójate. Ojo, no es para usted. Versículo 23 dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Nuevamente, el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante la palabra que se detiene a poder señalar de esta forma cuando habla de la mente. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. No está escrito eso por las puras. No está escrito para que usted lo lea así de rápido. Está escrito para que usted se detenga y medite en esta palabra. De que ciertamente Dios nos ha llamado a que seamos renovados. Que nuestra mente pueda ser renovada por la palabra de verdad. El versículo 4 habla de una vestimenta o de un nuevo estilo de vida, donde ciertamente el hombre va a empezar a caminar, va a empezar a vivir, y dice, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Y lo cierto que vamos a leer otro versículo para después entender cómo se aplica esto en nuestra vida personal. Romanos 12:2 nos dice también lo siguiente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Interesante, porque nuevamente acá la palabra nos enseña, nos dice, no se amolden o no se conformen a este mundo o a este siglo. Ahora la pregunta es, ¿usted está caminando o usted está siendo consciente de que ciertamente las cosas que enseña ese mundo, el sistema de ese mundo,
las cosas que ese mundo siempre está diciendo al hombre, no está para nada relacionado con lo que Dios ha venido a hacer en su vida personal de usted. La palabra nos dice, no os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no te amoldes a este mundo. Ahora dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Interesante porque dice, transformaos. Habla no de mejorar, no de ser corregido, sino habla de algo nuevo. De algo nuevo en la mente del hombre. Esto solamente lo va a generar Dios. El autor solamente es Dios en este punto. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que usted pueda diferenciar, para que usted pueda verificar si las decisiones que está tomando en su vida personal están alineadas a la voluntad de Dios, o es solamente por placer puro, o es solamente porque usted tiene un capricho de que eso pase en su vida, para que usted pueda diferenciar si ciertamente las decisiones que está tomando o los eventos que está pasando en su vida le está llevando a usted a tomar una decisión que sea alineada a la voluntad de Dios, o de lo contrario. Ahora, la palabra nos da a conocer estas verdades, y cuando leemos estos versículos podemos decir, sí, yo quiero vivir eso. Yo quiero que Dios renueve mi mente. Sí, yo quiero que Dios transforme mi vida por completo. ¿Cuántos no hemos orado así? Hemos orado y seguimos orando. Lo cierto es que a veces el creyente tiene que recordar que no solamente es una cuestión de pedir a Dios esto, de que no solamente es una cuestión de un anhelo o un deseo, sino que Dios siempre nos llama a que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿cómo puede hacerse real esto en nuestra vida personal? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener una mente renovada? ¿Cómo puedo ver esta transformación que menciona la palabra en mi vida personal? ¿Cómo? Y para eso vamos a ir a Romanos 8, del 5 al 8, que dice así. Romanos 8, del 5 al 8 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o la voluntad de la carne son enemistad ¿contra quién? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es importante que usted pueda repasar estos versículos en casa, porque nuevamente cuando hablamos de la carne, según la Biblia, estamos hablando de la condición caída que el hombre tiene por el pecado, donde el hombre solamente está andando conforme sus pensamientos. Lo hemos leído en Efesios, conforme la voluntad de su naturaleza, conforme su parecer.
conforme sus intereses, conforme sus conveniencias, llevado por sus deseos. Solamente el hombre hoy en día está caminando así. Y está hablando de ese caminar. Está hablando de esa forma de pensar. Está hablando de ese estilo de vida. Está hablando que si es una persona simplemente que se dice cristiana, pero solamente en su mente abunda sus deseos y pensamientos, que solamente apuntan a satisfacerse a sí mismo, simplemente va a generar muerte en su vida. ¿Y qué es la muerte? La muerte significa simplemente estar separado de Dios. Vivir separado de Dios. Caminar separado de Dios. Hacer lo que hago en esta vida separado de su voluntad, de su gobierno, de su sabiduría. Porque yo decido hacer lo que yo quiero hacer en mi vida. Y por ende nadie se mete. Y por ende yo tomo el control de mi vida porque me pertenece a mí. Está hablando de eso en Romanos 8. Cuando nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está hablando de una mente donde solamente abundan sus pensamientos y deseos. Y por nada está la palabra o la voluntad de Dios. Pero también dice el versículo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice que depositan su mente, sus pensamientos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entendemos que si una persona quiere agradar a Dios, si una persona piensa querer agradar a Dios conforme sus pensamientos, conforme sus intenciones, conforme sus deseos, pregunto, ¿lo logrará? Según la palabra, no. Porque la palabra nos dice que una persona que camina conforme su naturaleza, simplemente está caminando enemistada con Dios. La palabra de Dios nos enseña que ciertamente no es que el hombre no solamente no quiera, porque no quiere. Hoy en día el hombre no le interesa el pecado y está caminando satisfaciendo sus deseos. Sino también es que no puede, porque tiene una mente ignorante de quién es Dios. Es como si usted le llevarían a un taller donde usted nunca ha pisado, no sé, un taller de zapatería. Usted nunca vio un zapato, usted nunca vio nada relacionado a ese producto y le dicen a usted, ¿sabe qué? Hágame un zapato. ¿Usted va a poder hacer algo? No. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento total de por qué está usted en ese lugar, de qué va a hacer usted estando en ese lugar, qué va a usar y por último, ¿cómo es un zapato si nunca lo vi? Es así. La mente del hombre, cuando habla de Dios, el hombre supone, se llena de muchas suposiciones en su mente, queriendo creer que Dios va a actuar, o que Dios va a querer, o que Dios funciona así, estas cosas con Dios. Y supone mucho, porque escucha muchas cosas de un Dios, pero más no lo conoce. Es por eso que en estos versículos la palabra nos dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, los versículos que hemos mencionado dan a conocer los resultados que tendrá usted en su vida personal si su mente pasa mayor tiempo en la carne, que significa la voluntad del hombre, o en el Espíritu, que significa la voluntad de Dios. Y cuando hablamos ciertamente de la voluntad del hombre, es porque en la voluntad del hombre están, nuevamente, sus deseos, sus pensamientos, su parecer, su voluntad, donde todo
solo apunta a hacer las cosas que le place o solo quedarse en lo que el mundo le ofrece. En cambio, cuando hablamos del Espíritu, si su mente está inclinada en ocuparse en las cosas del Espíritu, lo cierto es que va a suceder lo siguiente. Pero para eso vamos un poco a entender a qué el Señor Jesús llama Espíritu. Para eso vamos a ir a Juan 6, versículo 63, donde dice lo siguiente. Juan 6, 63, y estamos acabando. Juan 6, 63 dice así: el Espíritu es el que da vida, dice el Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice el Señor, y lo dice con mucha razón, ¿verdad? Las palabras, dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es lo que dice el Señor. Si usted se pregunta o quiere entender el versículo en Romanos 8, lea también este versículo. Porque la palabra es clara. Y para que usted no suponga y piense, ¿qué es ocuparse en el Espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Poner una alabanza, ver película de terror, no sé. ¿Qué es? Bueno, la palabra lo dice. Que sus palabras son espíritu y son vida. No solamente basta con escuchar un mensaje una vez por semana. Jesús está llamando al hombre a que aprenda a conocer sus palabras y a permanecer en ellas. Porque de esa forma es la única que el hombre tiene para que pueda ciertamente en él menguar o disminuir el pecado y crecer en él algo nuevo, algo que la palabra genera, que es vida y paz. La palabra del Señor también nos lleva a Hebreos 4:12, que es un maravilloso versículo que habla de la eficacia de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de él. Este versículo te da, ¿sabes por qué el versículo lo presenta la palabra de esta forma? Porque nos da a entender el simbolismo de esas palabras. Es que lo único que puede entrar a tu corazón, lo único que puede atravesar el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo único es la palabra de Dios. Lo único que pueda limpiar tu corazón, lo único que pueda desarraigar las mentiras que hay en ti y en mí, lo único es su palabra. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a creer y nos pone en esta posición de estos versículos siguientes. Si ciertamente estamos entendiendo lo que la palabra hace en nuestra vida. Y para eso vamos a leer por último estos versículos, Romanos 8, versículo del 9 al 14, que dice lo siguiente. Y dice así, esta palabra para la iglesia, dice, mas vosotros o más ustedes no viven según la carne, o no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
En pocas palabras te está diciendo, usted no ha sido llamado o llamada para hacer lo que usted quiera. Usted no ha sido llamado o llamada o rescatado por Dios para que Dios sea como esa lámpara de genio que le complazca en todos sus deseos. No. Usted ha sido alcanzado por Dios para que usted aprenda a caminar en el Espíritu, que es aprender a caminar en la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a caminar en la palabra de Dios si no la conozco? ¿Y cómo voy a caminar en la palabra de Dios si no lo leo, si no lo entiendo? ¿Y cómo voy a caminar en la palabra de Dios si está totalmente ajeno a mi tiempo y a mi vida personal? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y acá hablamos del Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad, dice, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y lo recordamos en Semana Santa, ¿verdad? Más que todo, cuando vemos cómo Jesús se levanta de la tumba, los discípulos van a buscarlo, las mujeres van a llorarle, pero dice un ángel, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Y de esa forma, dice la palabra, como Dios levantó al Señor Jesús por medio de su Espíritu, de la misma forma, el creyente es llevado para que el Espíritu de Dios more en él. Y el Espíritu que operó de esa misma forma opere también en tu vida personal. La pregunta es, ¿lo crees? Son las promesas de Dios. Y dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará o dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la carne. No pertenecemos a este mundo. No somos esclavos de nuestros deseos. No solamente nuestra esperanza está solamente a abrazar aquellos pensamientos que solamente apuntan a nuestros deseos o a satisfacernos a nosotros mismos. Hay otra opción. Hay una noticia, hay una esperanza de que ciertamente si Dios ha empezado a obrar en tu vida personal, hay una esperanza para decir no a esos pensamientos o deseos y poder decir sí a la palabra de Dios en tu vida y a su guianza por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives o porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto quiere decir una gran noticia para usted y para mí, de que podemos nosotros hacer morir las obras de la carne. Y hemos entendido en otra oportunidad de que ciertamente cuando la Biblia habla de las obras de la carne está dando a conocer una conducta, está dando a conocer un accionar inmoral, egoísta, contencioso. Y entendemos que toda acción que comete el hombre le precede un pensamiento. En pocas palabras, antes de que yo actúe, simplemente pienso. Y para poder renovar mis pensamientos, porque ahí está el problema, tengo que reemplazarlo por otros. ¿Y cuál
¿Y cuál pensamiento es reemplazable para usted? ¿De su corazón? No, porque en su corazón dice la palabra que están simplemente los malos pensamientos, dice el Señor Jesús. Entonces tiene que venir un pensamiento donde no hay pecado, un pensamiento que es limpio, y ese pensamiento se encuentra en la Biblia. Porque el pensamiento es de Dios. Amén. Por eso te dice acá, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando habla este versículo de ser guiados por el Espíritu de Dios, quiere decir, estoy dejándome ser guiados por la sabiduría de Dios. Estoy dejándome ser guiado por su sabiduría. ¿Y dónde está su sabiduría? En su palabra. Estoy dejándome ser guiado por Él en mi vida personal, en las decisiones que tome, en cada área de mi vida. ¿O solamente estoy actuando conforme a mi parecer, conforme a mis pensamientos, conforme a mis emociones o sentimientos, conforme a lo que yo creo que es mejor para mí, conforme a lo que yo creo que necesito eso en mi vida? Hermanos y amigos, solo Dios conoce nuestra vida. Solo Dios conoce perfectamente cómo está tu vida. Y no te lo digo con la intención de acusarte, sino te lo digo con la intención de que si estás aquí en esta mañana, es porque ciertamente Dios te ha traído. Te lo digo con la intención de que si estás aquí en esta mañana, es porque Dios extiende su amor y su misericordia para tu vida, para que no dependas de nadie, para que tu esperanza no esté puesta en el hombre, para que tu esperanza no esté puesta en ti misma o en ti mismo, sino solamente en Él. Si estás aquí en esta mañana es porque Dios te ha traído para que usted pueda vivir su evangelio, vivir su palabra, vivir una vida donde ciertamente está la verdad, donde ciertamente está su justicia y su santidad. Humanamente, capaz podemos decir, esto es imposible. Claro que sí es imposible humanamente. En nuestras fuerzas es imposible. En nuestra determinación o abstinencia nos vamos a cansar. Pero ¿sabes quién hace lo imposible posible? Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Solamente Dios puede hacer lo que es imposible para ti. Solamente Él puede traer esa paz que usted está buscando, o que usted quiere conseguir, o que usted quiere tener. Solamente la presencia de Dios puede llenar su corazón, de tal forma que sentimos ese amor del papá que Dios es. Un amor puro, un amor que llena nuestro corazón, un amor que nos da una nueva identidad, un amor que nos ubica en esta vida de quiénes somos. Y nuestra identidad no se define por lo que hacemos, sino se define por lo que Dios dice quién soy, por lo que somos. Y lo que vamos a hacer va a evidenciar quiénes somos. Es por eso que nuestra vida no se trata de agradar a Dios, sino que nosotros vivimos y caminamos porque ciertamente estamos agradecidos de Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque no hay nada en esta vida que usted pueda hacer para agradarle a Él, ni usted ni yo. Quien sí pudo satisfacer las demandas de un Dios santo y justo, el único fue Cristo. Y cuando nosotros lo conocemos a Él, su amor, su misericordia, su bondad, de una forma real,
empezamos ciertamente a entender nuestra identidad en esta vida y en este mundo, donde ciertamente el dinero, la posición, el trabajo no deja de ser importante, pero no deja de ser lo prioritario en esta vida, porque lo primero viene a ser Dios y su palabra en nosotros. Amén. Entonces, esto quiere decir que a medida que usted llene su corazón de la palabra de Dios, usted va a poder reflejar, caminar, conducirse de acuerdo a su voluntad. Esto quiere decir que usted va a reflejar a Cristo, pues para esto hemos sido llamados. Y es ahí donde usted y yo ciertamente tenemos una plenitud en esta vida personal, porque para eso Dios creó al hombre, para su gloria. Porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Y cuando el hombre camina, cuando el hombre tiene este encuentro personal con Dios y con su palabra, cuando el hombre entiende ciertamente en su vida personal quién es Dios, todo lo demás pasa a un plano secundario. Porque ciertamente estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Un propósito único, un propósito eterno. Y solamente eso Dios te lo puede dar. En nuestra mente hay muchas luchas. En nuestra mente hay batallas que tenemos día a día por las cosas que vemos, por las cosas que oímos, por las cosas que percibimos. Pero lo cierto es que su palabra Dios nos ha dado para que podamos ciertamente esperar en Él, para que podamos tener esperanza, para que podamos tener descanso, para que podamos estar gozosos, para que podamos ciertamente estar firmes a pesar de la adversidad que nos toca vivir, a pesar de las diferencias, a pesar de que ciertamente tengamos una situación totalmente llena de mucho dolor y sufrimiento. Dios nos da una esperanza para entender y para aceptar y asimilar que si la voluntad de Dios es vivir ese escenario, lo viviremos, pero con esperanza, porque no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Amén.